Bienvenidos a Temas Bíblicos, su servidor de siempre, Eliu Pomales. Hoy comenzamos con la reflexión sobre el Salmo 1, uno de los pasajes más amados y fundamentales de toda la Escritura. El Salmo 1 se encuentra a la entrada del libro de los Salmos. No está allí por casualidad. Introduce una verdad central de la Biblia. Existen dos maneras de vivir: el camino de los justos y el camino de los impíos. Este salmo pertenece a la literatura sapiensal y, como gran parte de la sabiduría bíblica, nos confronta con una decisión. Nos pregunta: ¿dónde están arraigadas nuestras vidas? ¿Qué estás moldeando nuestra alma? ¿Hacia dónde conduce nuestro camino? El salmo comienza con una bendición. Bienaventurado el hombre que no anda en consejos de malos, ni está en caminos de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. La palabra bienaventurado significa mucho más que una felicidad pasajera. Habla de una plenitud profunda y estable que surge de vivir en comunión con Dios. No se refiere al éxito superficial, sino al gozo firme de una vida alineada con la verdad divina. Observemos la progresión que presenta el texto. Anda, está, se sienta. Se trata de un descenso espiritual. Primero la persona escucha consejos contrarios a Dios. Luego comienza a permanecer en prácticas pecaminosas. Finalmente, se acomoda en una actitud de burla y rebeldía. El pecado suele avanzar de manera gradual. Comienza como una influencia, se convierte en una forma de vida y termina en una resistencia arraigada contra Dios. La silla de los escarnecedores representa no solo la desobediencia, sino también un corazón endurecido que se burla de la santidad. El Salmo pasa de aquello que el justo evita a aquello que abraza, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Aquí encontramos el corazón del Salmo. La vida justa no se define únicamente por aquello que rechaza, sino por aquello que ama. Desde una perspectiva teológica, esto es fundamental. La santidad bíblica no es un simple moralismo vacío. Es una devoción amorosa a la voluntad revelada de Dios. La expresión "la ley del Señor" no se refiere solamente a mandamientos, sino de manera más amplia a la instrucción divina, la sabiduría de Dios y su autorrevelación. Deleitarse en ella significa encontrar alimento, dirección, corrección, belleza y vida en la palabra de Dios. La meditación bíblica no consiste en vaciar la mente, sino en llenarla. Significa reflexionar en la verdad, repetirla, orarla y permitir que transforme nuestro interior. Meditar de día y de noche habla de constancia. La palabra de Dios no está destinada a ser un complemento ocasional para la vida espiritual. Está llamada a convertirse en la atmósfera misma en la que vive el creyente, moldeando sus pensamientos, deseos, decisiones y adoración. Entonces, aparece una de las imágenes más hermosas del Salmo. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Esta es una imagen de vitalidad espiritual. El justo no es comparado con una planta silvestre que lucha por sobrevivir, sino con un árbol plantado deliberadamente, sostenido y alimentado. Teológicamente, esto apunta a la gracia de Dios. El pueblo de Dios no se establece por su propia fuerza. Es Dios quien lo planta, lo cuida y lo sostiene. Las corrientes de agua simbolizan la vida continua que proviene de Dios. Un árbol junto a esas aguas permanece firme incluso en tiempos de sequía. Eso no significa que el justo nunca sufrirá. Significa que el sufrimiento no tendrá la última palabra, porque la fuente de su vida es más profunda
que sus circunstancias. La promesa del fruto habla del carácter espiritual visible: amor, sabiduría, obediencia, misericordia y fidelidad. El fruto requiere tiempo, aparece a su tiempo. Esto trae consuelo al creyente, porque el crecimiento espiritual suele ser lento, silencioso y paciente. Sin embargo, donde existe una verdadera raíz en Dios, el fruto llegará. La frase "todo lo que hace prosperará" debe entenderse correctamente. No es una promesa simplista de riqueza o comodidad. En la teología bíblica, prosperar significa cumplir el propósito de Dios. Es el florecimiento de una vida que vive bajo su favor, incluso en medio de circunstancias difíciles. Una vida así nunca es en vano, porque permanece unida a Dios. Luego, el contraste se vuelve contundente. ¿No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento? El tamo es la cáscara seca y sin peso que se separa del grano. No tiene raíces, ni sustancia, ni permanencia. Los justos son como árboles, firmes, nutridos y fructíferos. Los impíos son como el tamo, desconectados, frágiles y finalmente incapaces de resistir el juicio de Dios. Esta es una afirmación teológica sobria. Una vida apartada de Dios puede parecer exitosa por un tiempo, pero sin estar arraigada en la verdad no puede permanecer. Lo que no está fundamentado en Dios carece de verdadera solidez espiritual. El Salmo continúa: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Aquí el Salmo dirige nuestra mirada hacia la realidad de la rendición de cuentas ante Dios. La historia avanza hacia un juicio divino. Las Escrituras enseñan consistentemente que Dios ve, conoce y juzgará con perfecta justicia. Los impíos pueden mantenerse firmes delante de los hombres, pero no podrán sostenerse ante la santidad de Dios a menos que reciban su misericordia. Para los cristianos, este pasaje apunta finalmente a Jesucristo. El Salmo 1 describe al hombre verdaderamente justo, una descripción que encuentra su cumplimiento perfecto en Jesús. Solo Él se deleitó plenamente en la voluntad del Padre. Solo Él produjo fruto perfecto. Solo Él permaneció completamente santo delante de Dios. Y por medio de Él, los pecadores pueden ser declarados justos, no por su propia perfección, sino por la gracia de Dios recibida mediante la fe. Por eso el Salmo 1 no es solo una instrucción, también es una invitación. Nos invita a refugiarnos en el justo perfecto y a través de él convertirnos en personas transformadas por la palabra de Dios. El Salmo concluye con estas palabras: porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cuando la Escritura dice que el Señor conoce el camino de los justos, significa mucho más que simple información. Habla de cuidado, relación, amor y protección. Dios observa el camino de su pueblo, lo guía y lo sostiene, pero el camino de los impíos perecerá. Esa senda, por atractiva que parezca por un tiempo, termina en ruina porque está separada de la fuente de la vida. Así, el Salmo 1 nos deja una pregunta profunda espiritual. ¿Qué caminos estamos corriendo? ¿Estamos siendo moldeados por las voces del mundo o por la palabra de Dios? ¿Estamos arraigados en influencias pasajeras o plantados juntos a las aguas vivas? La invitación del Salmo 1 es sencilla y profunda. Apartémonos del camino que se marchita y arraigámonos en la vida de Dios. Deleitémonos en su palabra, permanezcamos cerca de sus corrientes de agua y con el tiempo, por su gracia, nuestras vidas producirán un fruto que permanecerá para siempre. Que seamos personas que no solo escuchen la palabra de Dios, sino que se deleiten en ella, mediten en ella y lleguen a estar profundamente arraigadas en la vida que ella ofrece. Que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes, sus servidores siempre, Eliu Pomales. Nos vemos en el próximo podcast. Dios me los bendiga.